Hola, buenas tardes. Vamos a repetir el video con Pedro de Menech porque no salió bien ni de imagen ni de sonido. Así que vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a repetirlo, tal cual como lo hicimos hoy a a la 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, Pedro. ¿Me escucha bien? Ahora sí Y te veo muy bien. la imagen no está borrada. La No, la imagen está movida como debe ser. Excelente. Bueno, Bueno, empezamos nuevamente. Les estaba perfecto. diciendo cuando empecé la transmisión que el video anterior que hicimos a la 1 no salió bien por imagen ni por sonido. Entonces decidimos volverlo a repetir. Así que bueno, aquí tenemos nuevamente la conversación con Pedro y cuando la subamos a YouTube les hacemos saber. Bueno, la presentación de hoy tiene por título el libro que acaba de publicar Pedro, que se llama, su título es Viejos y Nuevos Mundos, Ángel Rama en su diario, 1974-1983. Este es nuestro live número 9 y la presentación de hoy es con Pedro de Menech, quien es estudiante postdoctoral en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Río en Río de Janeiro. Sí, Pedro, una brevísima presentación antes de empezar con nuestra secuencia de preguntas y de conversaciones, que es lo que nos interesa. Bueno, Pedro es doctor en Historia Social de la Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Río y en este momento Pedro está realizando una investigación postdoctoral referida a la Biblioteca Ayacucho. De manera que la conversación que vamos a tener hoy es una conversación que combina lo que fue su tesis doctoral sobre Ángel Rama, que es lo que vamos a hablar en este momento, y luego vamos a conversar sobre su proyecto de la Biblioteca Ayacucho. La Biblioteca Ayacucho, como ustedes saben, es un proyecto editorial que reunió a muchísimos intelectuales latinoamericanos en Venezuela en la década de los 70 y fue un proyecto macro bastante significativo. Bueno, Pedro la está estudiando y hablaremos de eso también. Y hablaremos de otros temas vinculados a las relaciones académicas que existen entre Venezuela y Brasil. Y si no la hay, pues la vamos inventando, vamos creando ideas respecto a esto. Bueno, para comenzar de una vez, aquí en esta segunda tanda con Pedro, yo tengo una secuencia de preguntas y bueno, la primera tiene que ver con su propio estudio sobre Ángel Rama. Viejos y Nuevos Mundos, Ángel Rama en su diario. Tú planteas allí, Pedro, que hablas de la intelectualidad latinoamericana y es el proyecto que estás allí planteando. Ahora, a través de esa figura de Ángel Rama, cuéntanos por qué el título de Viejos y Nuevos Mundos. bueno, saqué este título, Viejos y Nuevos Mundos, en verdad de un título de un tomo de la Biblioteca Ayacucho, el 101º volumen que es dedicado a Mariano Picón Salas, y que tienes este título, pero que da un sentido a mi trabajo también, porque como hablaba hoy más cedo, el diario de Rama es una fuente histórica riquísima y en el sentido de que es como una manera de pensar cómo un intelectual como él elabora tanto su pasado como su presente. Entonces, el viejo mundo podría se referir, es una metáfora para se referir, por ejemplo, a las experiencias, a los debates de intelectuales de los años 60, en cuanto que los nuevos mundos, lo nuevo mundo, sobre todo venezolano, en que Rama está inserido, es un futuro desconocido, un presente
desorganizado, por así decir. Porque, mira, tenemos que tener en cuenta que se trata de un uruguayo, de alguien que se formó en un país, en una ciudad como Montevideo, donde la cultura letrada es muy fuerte, es muy consolidada. En aquel momento, entre los años 50 y los años 60, era algo que ya había sido consolidado. Y Rama entra en un país nuevo, muy distinto del Uruguay, que es Venezuela. Hay un contraste entre el escenario uruguayo, que es un escenario chiquito, y el escenario venezolano, que a despecho de este momento ser un escenario nuevo, digamos, para muchos intelectuales de América Latina en los años 70, es un escenario de masas, digamos así, es un escenario mayor. Entonces, para intentar explicar lo que quiero decir, es que hay dos momentos que es posible distinguir en el diario de Rama, porque lo viejo se refiere tanto a su experiencia como intelectual en Montevideo, en un intelectual que trabajaba en las páginas como director literario de las páginas de literatura del Marcha, que fue un periódico muy importante en aquel periodo, porque sirvió para hacer divulgación de escritores desconocidos, que hoy son conocidos, pero que en aquel momento eran desconocidos, como por ejemplo el venezolano Salvador Garmendia, el colombiano García Márquez, el peruano Vargas Llosa, con quien Rama polemizaba, discutía. Entonces, y también porque fue un momento en que había una intención por parte de estos intelectuales, sobre todo Rama, de divulgar el triunfo de la Revolución Cubana, que en la década de 60 representaba algo nuevo en el suelo latinoamericano. No solo porque era el contexto de Guerra Fría, sino porque era vista e interpretada como una revolución americana, ¿sí? Y en este Como una sentido, en los esperanza, años... ¿no? Era una esperanza Sí, política, de cambio y de era un... modificación, de renovación. Esto. Y en este sentido, en los años 70 hay un recrudecimiento, un endurecimiento de tanto por parte de la izquierda en Cuba, como también por parte de la derecha, sobre todo en lo cono sur, por parte de los regímenes militares, los regímenes civiles militares. Brasil 64, Uruguay en 1900, Uruguay y Chile en 1973, Argentina en 1976 y por ahí adelante. En ese sentido, es muy interesante, tenemos en cuenta que Venezuela se encuentra en los años 70 en un momento muy, muy distinto de su democracia. ¿Por qué? Era un momento en que la democracia estaba se consolidando, por así decir, las instituciones democráticas estaban de una manera u otra se consolidando, y fue un momento del boom de petróleo por cuenta de la crisis de la OPEP en 1973. Fue el momento en que Venezuela tuvo la oportunidad de tener mucha plata entrando en el país por cuenta del petróleo. Hasta hoy sabemos que la Venezuela es uno de los países que detiene una de las mayores reservas naturales de petróleo. En este sentido, entonces, para volver a la tesis y a volver a la cuestión de la intelectualidad de Rama, es que la Venezuela es un punto, la llegada de Rama a Venezuela es un punto de inflexión en su carrera, porque no podía volver a Uruguay por razón del golpe de Estado de 73 y porque también había perdido su pasaporte. La validez de su pasaporte quedaba al fin, había llegado al fin, y el gobierno uruguayo no le concede
otro visa, un otro pasaporte, entonces queda limitado. En este sentido, entonces, en esa limitación de se mover por el espacio, inicia una aventura intelectual, cultural, que es su inserción en un país nuevo. Y este país nuevo es un país que no es solamente nuevo para Rama, como también para los venezolanos de este momento, dado Claro. que, dado que se trataba de un momento histórico muy distinto, porque había plata y había, y como hablé más temprano, ¿sí? Venezuela en este momento era un punto de llegada, un puerto seguro para para muchos latinoamericanos del Cono Sur, que Claro. deberían, tenían que salir de su Fue una, país, fue una tanto por... circunstancia Fue una circunstancia que unió muchos elementos para que generara lo que generó esa década dorada de los años 70. Pedro, Ángel Rama se ha estudiado mucho en el ámbito latinoamericano por críticos latinoamericanos. En Estados Unidos, de hecho, hay, creo que es la Universidad de Pittsburgh, que tiene un centro de estudios dedicado especialmente a lo que ha sido la influencia de Ángel Rama. El trabajo tuyo, ¿qué novedad ofrece en este mundo historiográfico de la crítica literaria? Yo diría que mi trabajo no es un trabajo de crítica literaria, sino un trabajo de historia intelectual que utiliza mucho la crítica literaria para hacer historia. Yo cuando empecé a trabajar en el doctorado tenía una voluntad de comprender cómo que Rama, en cuanto intelectual, en cuanto un crítico literario, articulaba de un lado historia y de otro lado las ciencias sociales, junto a la crítica literaria de aquel momento, para, digamos, montar, proyectar un concepto de América Latina. Pero, por las escojas que fui, por mis escojas particulares, acabé me dando cuenta de que estaba analizando no eso, sino que trabajaba con la trayectoria intelectual de Rama, su aspiración por sistematizar a la cultura del continente, ¿sí? Y por eso, digamos que me valí en este sentido, el contacto con el diario fue fundamental, porque en el diario, en las páginas del diario, se encuentra no solamente los elementos de esta trayectoria, sino algo que creo que es la particularidad, la singularidad de mi trabajo en cuanto historiador, pero también el trabajo sobre la obra de Rama, que es una mirada sobre su subjetividad. Subjetividad. Perdón. Subjetividad. Ajá. Y desde entonces, esta visión, esta interpretación sobre la manera como Rama se trabaja, se escribe así, nos permite comprender un otro punto de la historia que no es necesariamente lo de la historia política o de la historia cultural, sino de un sujeto que está elaborando su subjetividad y sus experiencias, tanto las experiencias pasadas, porque el exilio de Rama como que hay como impone un corte con su pasado, con su ciudadanía, con su cultura, como con esta tentativa, digamos así, de ganar un nuevo mundo que no es solamente el mundo venezolano, sino este mundo que se presenta después del exilio. Creo que se trata de eso sobre todo. Esto Claro. es fundamental. Y es interesante porque en los últimos años mucha gente ha trabajado con Rama, pero Rama no es un autor tan estudiado dentro de la historia, sino que
lo que quiero decir es que lo que es estudiado son y no necesariamente su trayectoria. Estos elementos de trayectoria son estudiados, por ejemplo, más por gente de la crítica literaria. Podría, por ejemplo, citar los trabajos de José González, Javier García Liendo, que son dos profesores en los Estados Unidos, pero también podría citar el trabajo de mi amigo que está para defender ahora una tesis maestral de doctorado en Buenos Aires sobre Rama, Facundo Gómez. Hay también acá en Brasil un otro chico colombiano que se llama Eduardo Mejía Toro, y trabaja también con la obra de Rama, pero todos estos que estoy citando son gente que está inserido en los departamentos de literatura acá en América Latina o en los departamentos de Spanish and Portuguese. Yo conozco muy poco los historiadores que trabajan necesariamente con la obra de Rama. Solamente para tener una idea, la obra de Rama es muy fundamental. No es gratuito que el proyecto de la historia de los intelectuales en América Latina, que salió entre 2008 y 2010, organizado por Carlos Altamirano y Jorge Myers, sí, y por otros de la Universidad de Quilmes, discuta y revise las propuestas historiográficas de Rama desde la ciudad letrada y también desde del libro Transculturación Narrativa. Pero lo que quiero decir es que hay un artículo dedicado en este proyecto a Rama y a otros dos intelectuales, que es el Correo Popular y el brasileño Antônio Cândido. Pero lo que quería decir es que se trata de un artículo escrito por un crítico literario, de alguien que está en la literatura, que es un trabajo magistral, ¿exacto? Que es el trabajo de Gonzalo Aguilar. Y había mencionado el volumen de la Universidad de Pittsburgh, organizada por Mabel Moraña, que se llama Ángel Rama y los estudios latinoamericanos, y que, bueno, cuenta con trabajo de gente de Brasil, como el profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, el Raul Antelo, gente como Pablo Roca, pero son trabajos que son escritos y hechos por gente de las letras. Yo creo que tal vez la gran novedad de mi trabajo no sea, hablando ahora y con usted estoy pensando que la gran novedad de mi tesis de doctorado que se tornó este libro que usted hablaba, es que puede ser no es lo primero, mas es uno de los primeros estudios hechos en historia sobre Rama. Entonces, creo que tiene esa peculiaridad, y la otra sería justamente esta idea de trabajar con su subjetividad como un elemento de la historia, de la experiencia histórica. Claro, ahora a eso quiero ir. Tú tienes formación en historia y tú visitaste el archivo personal de Ángel Rama, allá en Montevideo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con sus fuentes primarias en tus manos? Esto fue fundamental para escribir todo el trabajo, porque si no fuera la experiencia en el archivo, yo no tendría conseguido escribir el trabajo que se volvió la tesis de doctorado, por dos razones. El diario por sí solamente no daba no tenía una ligación directa con la historia. Lo que quiero decir es que mismo que el diario tenga sido publicado, como historiador, creo yo, hay que respetar la forma de la fuente. Y es un documento privado, ¿sí? Es un documento que se pasa fuera del tiempo histórico que que usted, que nosotros vivimos. No es el tiempo de la cultura, no es el tiempo de la política, es un tiempo subjetivo, es un tiempo propio. Entonces no conseguía
demoré muchos años, eran 4 años. Demoré casi que 2, 3 años para empezar a hacer conexiones entre la subjetividad y la historia. En el contacto con el archivo, entonces llego ahora al segundo punto, el contacto con el archivo fue fundamental, porque no solamente pude descubrir un rama que estaba en contacto con otros intelectuales, sino que también percibí cómo esos intelectuales, sobre todo Rama, que desempeñó un papel muy importante en la construcción de una idea de América Latina, batallaron, por así decir, para construir un concepto, una idea, una cultura de la latinoamericana y de América Latina, que se articulaba por dentro del continente y no por fuera. O sea, la definición de lo que sería América Latina no se daría por fuera, como por alguien en Europa que podría decir con alguna autoridad lo que sería el continente, o la relación con los Estados Unidos, o hasta mismo la relación entre el mundo de la izquierda con la Unión Soviética, que sabemos que en este contexto la Unión Soviética tiene una fuerza casi que imperialista dentro del contexto cubano. Lo que quiero decir es que el contacto con el archivo me proporcionó, me dio la oportunidad de descubrir ese esfuerzo de esta generación, particularmente de los años 60, de intelectuales que nacieron en los años 20, pero estaban amadurecidos intelectualmente en los años 60, de trabajar con el concepto. Y Claro. la última cuestión al respecto del archivo es que no es un archivo público, es un archivo privado que se encuentra muy bien organizado. El archivo estaba en los Estados Unidos, pero quien cuida del archivo es la hija de Rama, y por cuenta de la manera como Rama fue tratado en los Estados Unidos, este archivo no quedó allá en una universidad, sino que lo trajeron, Lo trasladaron, trasladaron. lo trasladaron de vuelta al continente. Entonces, es un archivo muy bien organizado, es un archivo que se encuentra muy, muy bien conservado, y a respecto de otros archivos, es un archivo que no es cuidado por una institución como una biblioteca, una facultad o una institución cultural, sino que la propia hija de Rama tiene una voluntad y hace un trabajo muy importante de cuidar de la memoria de su papá. Que, bueno, y en este sentido, yo nunca tuve ninguna dificultad de acceder al archivo. Yo estuve 2 veces en Montevideo, y en las 2 veces pudo acceder al archivo. La primera en 2014, que fue la gran descubierta, por así decir, fue el susto ontológico que me permitió descubrir la América. Y en 2018, la última vez, cuando yo fui allá para hacer una pesquisa en la parte que es un archivo grande. Hay toda la trayectoria intelectual de Rama allá. Entonces, yo fui para buscar los documentos pertinentes al proyecto actual de la Biblioteca Ayacucho. Entonces, allá, en este segundo momento, encuentro las cartas que trocaba con José Ramón Medina, con otros intelectuales, buscando opiniones, sondando cuáles serían los mejores volúmenes para integrar la colección de la Biblioteca Ayacucho. Entonces, Claro, es un archivo que debería, creo, ser muy más explorado
y es un archivo relativamente explorado por gente de fuera. Y bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas. Es un mundo dentro del mundo, por así decir. Pedro, sobre la Biblioteca Ayacucho, tú estás llevando actualmente el proyecto postdoctoral ahí mismo en la universidad donde estás, en la Universidad en Río de Janeiro, sobre la Biblioteca Ayacucho y tú la concibes como un proyecto cultural que configura o reconfigura una idea de la democracia. Ese es lo que te estás planteando en líneas generales. Tú mencionabas que cada libro de esa colección representa una individualidad en sí misma, pero también la colección dentro del colectivo de lo que ella representa tiene una significación importante para lo que significa la unidad en América Latina desde el punto de vista de proyecto cultural. Este, ¿Cuál es esa idea tuya o háblanos de esa idea tuya de esa visión de la colección y el proyecto que estás llevando a cabo, en qué consiste? ¿Qué es lo que estás haciendo con ella? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que la Biblioteca Ayacucho tiene existen varias posibilidades y varias entradas para se hacer una pesquisa sobre la Biblioteca Ayacucho. Hay el trabajo de una chica que es una tesis de doctorado que trabaja la Biblioteca Ayacucho como un proyecto editorial patrocinado por el Estado y que desvela una idea de ciudadanía. Hay otras entradas como el trabajo acá en Brasil de Mejía Toro, que procura hacer una mirada más histórica de la colección, de los libros, una historia del libro dentro de la Ayacucho, pero lo que estoy planteando es que la Biblioteca Ayacucho es todo eso, es una colección, es un proyecto editorial, mas también es un archivo, porque lo que pasa es que Rama, otros intelectuales, sobre todo en Venezuela, José Ramón Medina, están pensando una colección que sea capaz de representar una totalidad de la cultura latinoamericana. Entonces, dos cosas. En los años 70 ya no se encuentra en América Latina una experiencia como de los años 60, en que había una institución como la Casa de las Américas en Cuba, porque el gobierno cubano en 71 empieza a endurecer sus directrices culturales. Y después, en 73, con la derrocada, con el golpe de Estado que derruba el gobierno de Allende en Chile, en 11 de septiembre, se cierra un ciclo, por así decir, de experiencias políticas, de debates intelectuales. Entonces, yo procuro entender la Biblioteca Ayacucho como una colección que proyecta un concepto tanto de América Latina como de democracia. O sea, se trata de una empreitada política del gobierno venezolano que inverte una cantidad de plata, tanto para se proyectar en América Latina, pero también es una manera de guardar lo que mejor, de guardar y organizar lo que había sido producido de mejor por la intelectualidad latinoamericana. Y en este sentido, la colección, la Biblioteca Ayacucho, empieza como una institución que plantea una idea de pasado muy refinada, muy elaborada, muy plástica, porque empieza con el primer volumen dedicado a Simón Bolívar, Doctrinas del Libertador. Aquí lo tenemos. Del Espíritu Santo,
no puedo tener acceso. Mas lo que quiero decir es que empieza con este número por varias razones. A despecho de Bolívar ser o no venezolano, lo que está en juego, lo que está en cuestión es una construcción de una colección, de una narrativa que plantea una idea de autonomía latinoamericana. Y para eso, el concepto es tan largo, es tan plástico, que la idea de América Latina que sustenta la Biblioteca Ayacucho es capaz inclusive de comportar elementos que no son latinoamericanos, como por ejemplo los pueblos originarios, la literatura de los pueblos originarios que existen, pero que no existían dentro, pero que no son necesariamente latinoamericanos, hasta porque la idea de América Latina se forma y se desarrolla en los siglos XIX, mucho después de la llegada de los europeos acá. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Biblioteca Ayacucho tenta de una manera construir un proyecto de futuro para este continente que de una manera o de otra se encuentra en desaparición después de 1973. Y en ese sentido, la Venezuela fue el territorio, fue el país que pudo de una manera más fuerte consolidar este proyecto, porque como había dicho anteriormente, era una democracia que estaba a pleno vapor, por así decirlo. Claro. Pedro, en tu tesis doctoral tú das unos agradecimientos a tus profesores de la Universidad de Viçosa. Viçosa, es porque tiene cedilla. Viçosa. Priscilia Dorela, Estela Escalena, Fabio Faría Méndez, Jonás Marcial de Quirós y especialmente a Jefferson Bocher Suárez. Allí tú les agradeces y especialmente les dices que ellos marcaron profundamente tu identidad en cuanto a historiador. Ahora, tú siendo licenciado en historia, ¿cómo la Universidad de Viçosa, cómo fue que te marcó? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de formación que tuviste en ese inicio como historiador? Sí, perfecto. Esta es una buena pregunta, porque yo tengo un origen como historiador que empieza en la Universidad Federal de Viçosa. Yo vengo de un curso muy chiquito yo entré en la graduación en 2005, pero el curso se fue creado en 2001 en un contexto de una universidad agraria. Y en este sentido, el curso, cuando yo era estudiante, no era un curso tan consolidado como, por ejemplo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro o de otras cercanas. Lo que quiero decir es que este contacto con los profesores de Viçosa fue fundamental para empezar a elaborar mi idea, mi perspectiva do que es la historia, ¿sí? Eran profesores muy comprometidos, especialmente Priscila Dorela, que empezó su carrera en Viçosa como profesora sustituta y después volvió allá como profesora efectiva del departamento. Y no solamente fue mi profesora en la graduación, como también estuvo en la banca de doctorado de la maestría, fue la primera comentadora de la tesis. Y a ella debo de una manera u otra este interés por la historia intelectual latinoamericana y también por la relación entre historia y literatura que marca toda mi trayectoria. En este sentido, yo creo que fue muy bueno
poder ir a una universidad que se queda en el interior de un estado que se llama Minas Gerais y que está situada, es una ciudad, se trata de una universidad que está en una ciudad que vive, que se desarrolló en torno de la universidad, que es una universidad que tiene su origen en las ciencias agrarias. En este sentido, el curso de historia no tenía fuerza suficiente, aún en la época. Hoy es diferente, el curso ya está más consolidado, hay un programa de posgrado, de pesquisa, pero en aquel momento estaba comenzando a brotar las semillas que se habían plantado, para usar la metáfora de la tierra, ¿sí? Entonces, yo creo que fue, yo creo que de la misma manera que se plantaban semillas, yo también, de una manera u otra, estaba recibiendo las semillas que brotan hasta hoy en mi camino profesional y de formación. Y bueno, en tu maestría, ahí en la universidad que también la hiciste allí en la Universidad de Río, ¿verdad? Tu maestría. La maestría yo hice en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Espíritu Santo, exacto, aquí está. En esa maestría que hiciste en la Universidad del Espíritu Santo, tú escribiste tu tesis de maestría sobre Jorge Luis Borges. ¿Cómo fue esa relación que llegaste, bueno, ya tenías la semilla de la literatura, pero lo conectaste con la historia y terminaste haciendo un trabajo sobre un escritor latinoamericano? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso curioso, porque yo terminé la graduación con la intención de hacer un proyecto, de desarrollar una maestría en la teoría de la historia. Pero nunca he hecho algo en este campo, que en Brasil tiene una peculiaridad. Yo me desarrollé como historiador en un momento en que la historia de la historiografía en Brasil gana una proyección internacional, sobre todo por cuenta de la Universidad Federal de Ouro Preto, que tiene un seminario hasta hoy. Y bueno, yo frecuentaba estos seminarios anuales y desde pronto tendría una voluntad de trabajar con historia, literatura, con estas discusiones. Y en un determinado momento, una profesora de Historia de América me presentó la obra de un profesor brasileño que escribió una tesis de doctorado sobre Jorge Luis Borges. Entonces, yo llegué a Borges por un camino un tanto singular, que era la voluntad de escribir un trabajo de teoría de historia, pero que en fines se convirtió en un trabajo de historia intelectual de América Latina, sino que también un trabajo que me permitió entrar en contacto con Borges, que no es el Borges canónico, sino que los Borges de los años 20, un Borges aún joven, adolescente, que volvía, que había ido a Europa por cuenta del problema de visión que él heredó de su papá, y volvió acá y estaba como que lleno de la experiencia vanguardista, y llega a este escenario de América Latina y encuentra en Buenos Aires una ciudad, digamos, muy distinta de la ciudad de su infancia, que fue cuando salió de allá. Y se trata de un Borges muy, digamos, muy más activo políticamente do que el Borges viejo, que nosotros sabemos que de una manera u otra no gustaba tanto de hablar de la política. Lo que pasa es que yo entré en contacto con la obra de varios autores como Beatriz Sarro, Julio Pimentel Pinto y Daniel Balderston, que trabajaban con la referencialidad, con la contextualización histórica de un autor que, por ironía, se descontextualizó porque hablaban que él no era, digamos así, vinculado à realidade histórica, a la historia. Borges, por sinal, es un intelectual hasta hoy, digamos, fuera de contexto,
ser comparado con la gran mayoría de los intelectuales de América Latina, porque no era un, sí, se trata de un intelectual, pero que no es un intelectual que se engajaba socialmente, no tenía ganas de hacer eso, tenía ganas de hacer otras cosas, pero con muy refinamiento hacía eso. Entonces, acabé que escribí un trabajo de historia intelectual, creo, que de una manera u otra se borra entre la frontera indefinida do que es historia y do que es literatura, do que es poesía, para discutir una visión de la modernidad y también una relación entre ciudad, vanguardia y creación intelectual, que en este caso es una creación literaria. ¿Y qué título tuvo esa tesis? ¿Qué título tuvo esa tesis, Pedro? Esta tesis, porque nunca se volvió, nunca se transformó en libro, se llama El limiar de la ciudad, modernidad y criollismo en Roger Luis Borges. Trabajo justamente con estas cuestiones. Pero hoy sigue dando frutos. Tengo un artículo de 2017, 2016, perdón, que es justamente sobre, fue una manera de volver al trabajo de Borges, por ejemplo, discutir cómo que él empezó cómo que él tenía una visión de historia mítica sobre una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo. Así es. Pedro, ¿tu apellido tiene un origen italiano? Sí. Tiene un origen italiano. ¿Tú naciste en Brasilia? Sí. En el centro del país. ¿Cómo es ese proceso de la inmigración de italianos a Brasil? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo no sé si soy la persona más indicada para te responder eso. Mi papá y mi mamá son brasileños los dos, pero nuestro origen es italiana. Y mi papá se interesa mucho por la historia de la migración. Entonces, mucho más como un anticuario de que como un historiador, conserva los documentos de los bisabuelos, de los tatarabuelos, descubrió que tenemos primos en Italia, bueno, se fue allá, conocemos la familia italiana, más por esa gana de se volver de se cavar, ¿sí? Como que adentrar adentro del pasado, de la familia. Y lo que sé es que de mi parte, de mi historia, los italianos que llegaron acá eran gente muy simple, que no tenía nada, no tenía plata. Entonces, desde muy cedo hasta hoy, yo creo que la mayor influencia es una historia poco crítica porque es una historia familiar, y es más una mítica de la idea del trabajo, de que el trabajo es la única manera de se abrir un camino para el futuro, y por así va. Entonces, es muy peculiar esta idea, y hay un paralelo que pienso ahora, que tienes que ver con la tesis de Rama, que tienes que ver, porque Rama también tenía, su padre era español, no era uruguayo, su madre también eran gente que salió de España para vir acá en busca de algo mejor, de una oportunidad. ¿De dónde eran los padres de Rama? ¿De qué parte de España? Yo creo que son de la Galicia, de la región de Galicia. No sé si estoy correcto. Ahora me venga a la memoria. Rama inclusive escribió un libro, un romance sobre su madre, que se llama Tierra sin mapa, que es justamente una historia de esta migración de un país a otro, de una cultura, de la inserción de una cultura a otra. Pero que tienes que ver también con, lo que pasa es que si es posible hacer una relación entre la inmigración italiana
y la historia de Rama y de otros tantos desconocidos, es que salen de una tierra en busca de oportunidades mejores. Creo que es lo que ocurrió con Rama en los 70 y es, por ejemplo, también lo que ocurre ahora con los venezolanos que salen a los Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, y no es una historia fácil. Claro. Yo, por ejemplo, estoy acá hablando con usted por cuenta de esta historia también, que es la historia de un amigo mío que fue su alumno, que es Fidel, y que nos puso en contacto, y que de una manera o de otra me recuerda esta epopeya familiar, que es la historia de casi todos. Ahora hay que tener diferencias, porque no es una migración forzada, ¿sí? Sino que es una escoja de quien sale de su país de origen para vir a otro. Entonces hay que tener esa diferencia, esta idea. En realidad, migrantes somos todos, porque también están las migraciones internas que vivimos dentro de cada país. En nuestras familias también están relacionadas con migraciones internas dentro de los propios países. Y sumado a esto, las migraciones externas. Es decir, que migrantes somos todos realmente. Pedro, ¿qué percepción tiene de Venezuela un brasilero común y corriente? Esta es una buena pregunta, porque la gran mayoría de los brasileños se informan sobre la Venezuela desde la televisión, de los periódicos, los jornales, y la percepción que un brasileño común, promedio, por así decir, tiene de Venezuela es chiquita, es casi que nada, porque es una percepción que se crea en la urgencia del presente, ¿sí? Entonces, podría dar dos ejemplos. Primero, de que la Venezuela es una dictadura de izquierda, pero yo particularmente no veo tanta diferencia entre mi presidente, no mi presidente, el presidente de mi país y de tuyo país, porque son gente que se aferran al autoritarismo. Y también hay una sensación de que en Venezuela se vive una crisis humanitaria muy grande. Esta es la percepción. Yo creo que esto habría que ser discutido, pero no es de todo mentira. Claro. Lo que pasa es que no se tiene, mira, el Brasil hasta hoy no se tiene el costumbre de estudiar, por ejemplo, en las escuelas. En las universidades sí, pero en las escuelas no se hay el costumbre de estudiar la historia de América Latina. Hay una barrera muy grande, que es el idioma, el portugués entre el portugués y el español, sobre todo en la región del litoral, en el centro del país, que no son regiones de frontera con otros países de América Latina. Tanto la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, la Venezuela, son países, por así decir, casi que desconocidos. Y en Venezuela esto se agrava, sobre todo por la circunstancia de este presente. ¿Qué va a pasar? En algún momento pasa. Claro. El promedio, un venezolano promedio, Pedro, sobre Brasil tampoco tiene mucha información. Y históricamente, aunque compartimos una frontera tan grande, somos unos grandes desconocidos. Eso es algo sorprendente. Y en este momento, por la migración de tantos venezolanos, esa frontera de Brasil se ha convertido en un puente, en un espacio para esa movilidad. Y en el ámbito académico, son contados
Por ejemplo, aquí conocemos a un profesor que se llama Alejandro Mendible, que él ha estudiado Brasil en el ámbito universitario. También yo tuve un compañero que llegó a escribir una tesis sobre Brasil que se llama José Rauseo. Hay otra compañera que trabaja Brasil que se llama Concepción Loreto de Leca. Y ha habido algunos pininos de interés académico, pero en general no existe. Y eso es sorprendente, sorprende muchísimo. ¿Cómo es la academia? Venezuela tampoco existirá en la academia brasileña, me imagino. Sí, lo que podría decir es que, dado el contexto de los últimos años, una par de pesquisadores empezó a volver sus intereses a la cuestión de la migración contemporánea. Pero entre los historiadores de América Latina, Venezuela aún no es un tema tan discutido. Lo que quiero decir es, hay gente que trabaja, por ejemplo, la historia de Venezuela, ¿sí? Hay gente que pesquisa la historia política, el siglo colonial venezolano, como estás haciendo Fidel acá, o otros que trabajan con la historia del tiempo presente, sobre todo trabajando con la llegada de Chávez al poder. Pero te digo con alguna seguridad, no hay en Brasil un trabajo, por ejemplo, sobre Venezuela que sea da monta de un Fernando Coronil, como por ejemplo el Estado Mágico. Y tampoco hay cursos específicos por ejemplo, de los departamentos. Yo desconozco. Hablo por la experiencia en los departamentos que yo frecuenté y conozco. No hay un curso específico de historia de Venezuela, sino que algunas veces, con alguna excepción, Venezuela aparece muy rápido en cursos de América independiente, del siglo XIX hasta siglo XX. Entonces, por ejemplo, un brasileño desconoce que Venezuela fue la democracia más larga de los siglos XX latinoamericano. Tenemos acá en Brasil la idea de que los dos grandes modelos de democracia en América Latina son Chile y son Uruguay, ¿sí? Pero se desconoce esa experiencia venezolana que se fundó bajo el pacto de Punto Fijo. Bueno, a mí me gusta mucho esto. No soy especialista también Bueno, Pedro, tampoco en historia nosotros política venezolana. esperamos que con ese estudio tuyo se creen cátedras de historia de Venezuela en Brasil y que eso se pueda replicar en Venezuela, porque es excelente que un brasileño se esté dedicando a la historia de Venezuela y además te quiero felicitar por tu idioma, porque tu español es excelente. ¿Cómo? Perdón, es que cortó acá. Que te quiero felicitar por tu español, que es excelente. Muchas Y gracias. que espero que ese estudio que estás haciendo se convierta en cátedras de historia de Venezuela y que puedas venir para acá en algún momento también a compartir. Esa es la idea, eso es lo que quisiéramos que sucediera. Sí, ojalá que así sea. Yo agradezco a usted, ahora fue un placer hablar nuevamente, 2 veces en el mismo día, ahora sin problemas técnicos. Y bueno, estoy acá a disposición. Seguimos el contacto, ¿sí? Muchas gracias y que tengamos suerte de nos conocernos y que en Venezuela también se hagan puentes entre nuestros países, entre Así es. nuestras universidades. En eso estamos trabajando, Pedro. Y muchas gracias a ti por esta conversación tan amena. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Buenas Pedro. noches. Hasta luego. Hasta luego.